Bien, damos la honra y la gloria a Dios por el privilegio que nos regala a cada día de poder abrir su santa palabra. En estos momentos vamos a abrir la palabra del Señor para tener un tema que lo he puesto. ¿Debemos dar diezmos y ofrendas? ¿Sí? ¿Debemos dar diezmos y ofrendas? Bien, vamos a estudiar la palabra del Señor, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Pero antes vamos a pedir la dirección del cielo, porque Él es el que nos puede dar la sabiduría para entender su palabra, para que nosotros podamos vivir conforme a su santa palabra. Amantísimo Padre, te damos la honra y la gloria a ti y a tu amado Hijo, por cada una de sus ricas bendiciones que nos das a cada uno de nosotros. Te pedimos nos des palabras correctas, entendibles, para que cada persona que llegue a ver este tema pueda entenderla claramente, como un niño lo entiende. Hasta un niño que la puede entender, porque dice que su palabra la puede entender hasta un niño. Pero sin ti no podemos entenderla. Por eso pedimos tu dirección, por eso pedimos tu presencia y la presencia de Cristo, tu amado Hijo. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a ir al libro de 1 Corintios, el capítulo 16, el versículo 2. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2. Dice la palabra de Dios: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, que cada primer día de la semana. ¿Se deben dar diezmos y ofrendas? Sí, pero ¿cuándo es que se deben dar? Cada primer día de la semana, no en el séptimo día, no en el día santo del Señor. Y esto es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, ¿sí? ¿Se deben dar los diezmos y ofrendas? Claro que sí, se deben de dar diezmos y ofrendas, pero no en el séptimo día, y menos que pasen los ancianos con el plato pidiendo como si fuera una limosna. A Dios no se le dan limosnas, mis apreciados. A Dios se le da de corazón lo que le pertenece a Él, y de corazón le damos de lo que Él nos ha dado. ¿Sí? Cuando a mí pasan por mi lado con ese plato, de inmediato pienso en qué. Es en que están pidiendo una limosna, mis apreciados. Vamos a ver qué nos sigue diciendo la palabra del Señor. Porque algunos hermanos de la iglesia, de mi iglesia, me han dicho que yo soy católico. ¿Sí? Que porque yo estoy hablando que los diezmos y las ofrendas se deben dar el primer día de la semana. Y que eso mismo lo dice un sacerdote que se llama Toro, ¿sí? El sacerdote Toro, que habla de esto. Entonces me dicen que yo soy católico porque yo hablo sobre el primer día de la semana para dar los diezmos y las ofrendas. Pero es que es una cosa diferente que la Biblia presenta, no soy yo, es la Biblia la que presenta que los diezmos y las ofrendas se deben dar el primer día de la semana. No es guardar el primer día de la semana, es dar los diezmos y las ofrendas el primer día de la semana, mis apreciados. Debemos entender eso y tenerlo muy en claro. Una cosa es dar los diezmos y las ofrendas en el primer día de la semana, y otra cosa es guardar el primer día de la semana. Porque es que la palabra de Dios no presenta que Dios bendijo y santificó el primer día de la semana. No, Dios bendijo y santificó el séptimo día, que es el sábado. Que es el sábado, mis apreciados. Mire lo que sigue diciendo.
cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Cuándo era que llegaba a predicar el apóstol Pablo? ¿Cuándo era que predicaba? Los sábados. Los sábados era cuando el apóstol llegaba a predicar a la iglesia. Entonces, en el sábado no se debían de recoger ¿qué? Ni diezmos ni ofrendas. ¿Sí? No se debían de recoger diezmos y ofrendas. Se deben de dar siempre en el primer día de la semana. Eso es lo que me está diciendo 1 Corintios, el capítulo 16, el versículo 2. Pero mire lo que dice Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 85. Esto no lo digo yo porque sí, porque me lo haya inventado. No, esto es un escrito, está un así dice Jehová. Dice Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 85. Las instrucciones dadas por el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo. Mire, ¿quién fue el que le dio ese consejo? ¿O quién fue el que le habló al apóstol Pablo? Las instrucciones dadas por el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, concerniente a los donativos, presenta un principio que se aplica también a los diezmos. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga según haya prosperado. Aquí la sierva del Señor está presentando que fue el Espíritu Santo el que le reveló a Pablo, al apóstol Pablo, cuándo se debían de dar ¿qué? Los diezmos y las ofrendas, mis apreciados. ¿Por qué entonces nosotros estamos en rebeldía contra Dios cuando hacemos las cosas en contra de lo que el Señor ha establecido? Ahora, cuando presenta el Espíritu Santo, es hablando de Cristo. Es hablando de Cristo. Cristo mismo fue el que le reveló al apóstol Pablo que los diezmos y las ofrendas se debían de dar en el primer día de la semana. Cuando la palabra de Dios, la Biblia y el Espíritu de profecía habla sobre el Espíritu Santo, es hablando de Cristo en su divinidad. No en su humanidad, sino en su divinidad. Ese Espíritu Santo o ese ser divino, en su divinidad, no en su humanidad, en su divinidad, es el que está en esta tierra y es el que nos guía a toda la verdad. A toda la verdad, mis apreciados. Ahora, si vamos al libro de Reyes, Segunda de Reyes, el capítulo 12, versículo 9, dice: Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar, a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová. Bien, ¿qué está diciendo aquí la palabra de Dios? El sumo sacerdote entendió de que los diezmos y las ofrendas no se debían de dar en el primer día de la semana, pero que se debían de dar era en el primer día de la semana y no en el séptimo día o en el sábado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo él? Hizo un arca con tapa, pero le hizo un agujero adentro, ¿sí? Le hizo un agujero, y entonces cuando se entraba hacia el templo, dice que en la mano derecha, cuando entraba al templo, dice que el arca estaba establecida ahí. Y cada persona que entraba a la iglesia, entraba de las puertas hacia adentro, y ahí estaba ¿qué? El arca. Y entonces, antes de seguir,
echaba ¿qué? Sus diezmos y sus ofrendas en esa arca por ese agujero que había hecho, para no tener que pasar personas, ¿sí? Por las personas con un plato recolectando limosnas o las ofrendas o los diezmos, ¿sí? ¿Por qué no se hace dentro? ¿Por qué no se hace hoy de la misma manera? ¿Será que no estamos obedeciendo al Señor? ¿Será que no estamos obedeciendo a Dios? Y por ese motivo se están haciendo cosas que por pequeñitas que parezcan para nosotros, pero para Dios es un pecado común y corriente. Me dijo una vez una hermana líder de una iglesia, de una de mis iglesias adventistas del séptimo día: hermano, pero ¿cómo es que entonces, si es que todo eso es del Señor, todo eso lo hacemos para el Señor, las ofrendas son para el Señor? Eso no debe de ser pecado, no debe de haber pecado en nosotros que en el día sábado demos los diezmos y las ofrendas. Puede ser para Dios, mis apreciados. Los diezmos y las ofrendas pueden ser para la obra de Dios. Pero si Dios nos dice que no lo hagamos en el sábado, ¿quiénes somos nosotros para decir si sí o no? Nosotros solamente debemos de hacer silencio y obedecer a la palabra de Dios. Lo mismo es decir cuando se venden Biblias, lecciones y toda clase de artículos dentro de la iglesia y en el día santo del Señor. Es igualito, eso es pecado, porque tanto la Biblia como la sierva del Señor nos presenta de que no debemos de hacer esto. ¿Sí? Mire lo que dice Nehemías en el capítulo 9 y el versículo 29, mis hermanos. Les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia. El mundo hoy será que está en soberbia contra los preceptos de Dios. Solamente preguntémonos nosotros y pensemos, ¿será que el mundo está viviendo en soberbia? Si el mundo está viviendo en soberbia, ahora otra pregunta, ¿será que el pueblo que dice ser de Dios hoy, el pueblo que dice guardar los mandamientos de Dios, ¿será que también está viviendo en soberbia? ¿No será que estamos viviendo en soberbia también cuando no obedecemos a lo que el Señor nos presenta a través de su palabra? Mire lo que sigue diciendo. Les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia. Cuando uno predica sobre estos temas, lamentablemente, me duele en el corazón verdaderamente tener que decir esto, porque no debiera de decirlo, pero debo de amonestar y hablar con la verdad de la palabra de Dios. ¿Sí? Dentro de nuestra iglesia, cuando se predica sobre estos temas, cuando se predica sobre la reforma pro salud, cuando se predica de la justificación por la fe, cuando se predica del juicio de los vivos que se va a dar en esta tierra, que está presentado a través de Ezequiel el capítulo 9, el versículo del 1 al 7. La misma hermandad, si pudiera hacer contra nosotros, sacarnos de la iglesia, no volvernos a dejar de entrar a la iglesia, lo harían, lamentablemente lo harían, porque lo están haciendo, ¿Será que la iglesia debe tomar esas actitudes? ¿Esas actitudes? No,
El único que debe tomar esas actitudes es Cristo. Si no se está haciendo conforme a su palabra, Él es el único que puede sacar de la iglesia, puede expulsar de la iglesia. Pero nosotros los seres humanos no podemos hacer eso. Pero eso es lo que la iglesia hoy ha adoptado. Se ha atribuido cosas que no debe de hacerlo. ¿No cree que Dios es el único que tiene el poder para hacer eso? Para sacar, para expulsar de la iglesia, para no dejar predicar a las personas que predican sobre estas verdades. Y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Entonces, si nosotros vivimos conforme a lo que dice la palabra de Dios, ¿vamos a qué? Vamos a vivir, hermanos, eternamente con Dios y con nuestro Señor Jesucristo y con los santos ángeles, hermanos. Apreciados, se rebelaron, endurecieron sus cerviz y no escucharon. Entonces, hermanos y apreciados, no tomemos represalia contra los que predican estas verdades, hermanos. Debemos de dejar todo en las manos de Dios, porque Él es el único que puede sacar o expulsar de la iglesia a cada persona. Él es el que tiene el control. No somos nosotros los seres humanos los que tenemos el control. Es Cristo mismo. Él tiene el control. Pero en el versículo 26 dice: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. En aquel tiempo del pueblo de Israel mataban a los profetas. El mismo pueblo de Israel, cuando se rebelaba contra Dios, cuando se apartaban de Dios, Dios les enviaba profetas para que les amonestaran, para que ellos se volvieran a Dios. Pero ellos estaban tan rebelados contra Dios que mataban a aquellos profetas que eran enviados para hacerlos volver a Dios. Y eso mismo se está haciendo hoy, por hoy. Eso mismo está sucediendo. O si no, pongámonos a pensar nosotros si no está sucediendo eso. Si nosotros, si la iglesia no se estuviera apartando tanto de Dios, todo esto no debería de acontecer, mis apreciados. Pero por el motivo de que la iglesia se está apartando tanto de Dios, es que está aconteciendo todo esto. Ese es el primer punto que queríamos tomar hoy sobre si se debían de dar los diezmos y las ofrendas. Y sí se deben de dar los diezmos y las ofrendas, pero no en el día sábado, mis apreciados. No en el día sábado. Se deben de dar el primer día de la semana. O aún, como en el sábado es cuando vamos a la iglesia, ¿por qué no hacemos un arca entonces? La ponemos en la entrada de la iglesia, apenas se entra a la iglesia, se establece el arca ahí y que cada persona que entra a la iglesia, que llega a la iglesia, de inmediato al entrar, va y deposita sus diezmos y sus ofrendas. No debemos de hacerlo ni siquiera adelante en el púlpito, porque se formaría un desorden terrible dentro de la iglesia, y en la iglesia debe de haber orden, porque Dios es un Dios de orden. Por eso se debería hacer lo que hizo el sacerdote Joiada. En la entrada de la iglesia, ahí a la mano derecha, ahí hacer el arca, y ahí que cada persona que entra, que depositen sus diezmos y sus ofrendas, mis apreciados. Obedezcamos al Señor fielmente
y podremos obtener la vida eterna. De lo contrario, la perderemos, mis apreciados. Segundo punto. Mateo 21, versículo 12 y el versículo 13. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. En Jerusalén, en la iglesia se había hecho ¿qué? Se había formado una plaza de mercado y entraban y vendían en día sábado, y vendían, compraban. Y el Señor, ¿qué hizo? Expulsó a todas estas personas de ese lugar. ¿Por qué? Porque la iglesia y en el día santo del Señor no es ni para vender, ni para comprar, ni para publicar cosas de ventas, de nada de esto. La iglesia no es para eso, la iglesia es para trazar la palabra de Dios. La iglesia es para trazar la palabra de Dios y en el día santo del Señor. Pero hoy se están vendiendo las lecciones, Biblias, libros, de cuanto llegue a la iglesia, se están vendiendo en el día santo y dentro de la iglesia. Y todo esto, hermano, nosotros creemos que no es pecado. Pero ante los ojos de Dios, todo esto es pecado, mis apreciados. El versículo 13 dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. ¿Y estaban robando? No, no se estaba robando, simplemente estaban ¿qué? Vendiendo y comprando. Pero el Señor dice, mi casa es casa de oración, pero se ha hecho ¿qué? Casa de ladrones. ¿Por qué? Porque en el día del Señor no se debe de comprar ni vender ni dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia, en el día del Señor. Testimonios para la iglesia, tomo 1, página 415, dice, pónganle bien atención lo que dice la sierva del Señor. Algunas personas que profesan la verdad presente han cometido un grave error al dedicarse a la venta de mercancías durante el desarrollo de predicaciones espirituales y con eso han apartado las mentes de objetivo de la predicación. En el día santo del Señor, en el día sábado, cada decimotercer sábado cuando llegan las lecciones, hermanos, y dentro de la iglesia se está vendiendo, se están comprando, unos venden, otros compran. Eso no se debe hacer, mis apreciados. Eso no se debe hacer. Y no nos duela cuando nos dicen esto, hermanos, porque esto es la verdad. Esto es lo que la palabra del Señor nos amonesta, de que no hagamos estas cosas que Él tiene, que nos amonesta. No nos pongamos bravos con los que nos dicen esto, hermanos. Antes pensemos y digamos, hombre, si estamos haciendo mal, no se debe de hacer esto. Pero no, antes nos ponemos bravos y empiezan a tildarnos como fanáticos, como una cosa u otra, mis apreciados. Pero si verdaderamente queremos ir al reino de los cielos, debemos verdaderamente de vivir los preceptos que el Señor nos ha dado. Que el Señor nos ha dado. Sigue diciendo,
Si Cristo estuviera ahora en el mundo, echaría a esos mercaderes y traficantes, ya se trate de ministros o personas comunes, con un azote de cuerdas, lo mismo que cuando entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en la casa de Dios. Si estuviera Cristo en esta tierra y en estos momentos, haría lo mismo. Nuestro Señor Jesús haría lo mismo que hizo en aquel entonces con el pueblo de Israel cuando estaban haciendo estas cosas, mis apreciados. Ahora, tercer punto. Mateo 6, capítulo 5. Si nosotros verdaderamente tenemos un corazón contrito, humillado, y queremos vivir en esa obediencia al Señor, no vivamos como los fariseos. Claro, aún si no nos nace verdaderamente humillarnos delante de Dios, pues por eso lo hacemos como lo hacemos, hermanos. Dice Mateo capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, ¿sí? Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hermanos, dentro de la iglesia ha entrado una modalidad de orar de pie cuando estamos en la casa del Señor. La sierva del Señor es clara donde dice que tanto en la iglesia como en nuestro hogar, cuando vamos a abrir la palabra de Dios, debemos de humillarnos o debemos de doblar nuestras rodillas. ¿Por qué? Porque el Santo de Israel está en nuestra presencia y debemos de doblegar nuestras rodillas para adorarle, para abrir su palabra. En el libro de Hechos, el capítulo 9 y el versículo 40, dice: entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Imagínense el apóstol Pedro, ¿sí? Ellos oraban de rodillas, de rodillas. En Efesios encontramos, en Efesios el capítulo 3, el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que yo voy a estar en la presencia de Dios, que voy a pedir su dirección, que voy a pedir su compañía, que voy a abrir la palabra, debo de doblar mis rodillas ante el Todopoderoso. Versículo 21. De quien da toda familia en el cielo y en la tierra recibe su verdadero nombre. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Entonces, para Él sea ¿quién? La gloria, ¿sí? La honra al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Levíticos 26, 2 dice: respeten mi sábado y tened en reverencia mi santuario, pues yo soy el Señor. ¿Qué dice? Respeten mi sábado. Respetemos mi sábado. Respetemos el sábado del Señor. ¿Sí? Pero hoy en la iglesia se oye tanto bullicio, tanta bulla, de que para mí la presencia del Señor no está con nosotros. Cuando se oye tanta bulla, mis apreciados, dentro de la iglesia, el Señor es para adorarle en reverencia. Cuando los
que están hablando la palabra de Dios, toda la hermandad debe estar en silencio. Y si va a hablar, si alguien va a hacer una pregunta, debe de solicitar, alzar la mano para hacer la pregunta. Pero hoy, la hermandad entra a la iglesia, entran con los teléfonos prendidos, los llaman y timbra ese teléfono y timbra tan duro que eso desconcentra tanto al predicador como a la hermandad que está escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo es que si nosotros tenemos 6 días en la semana, ¿sí? Tenemos 7 días desde el domingo. Tenemos 7 días desde el domingo porque el domingo es el primer día de la semana. Tenemos 7 días para que nos llamen o para que llamemos. ¿Cómo es que en el día sábado dentro de la iglesia no vamos a poder poner ese teléfono en modo de avión para que nadie nos moleste en ese día? Para que nuestras mentes estén conectadas con Dios. Es ese hermoso día, el santo sábado que el Señor ha establecido para que le entreguemos totalmente nuestro ser en ese día. Esos teléfonos debíamos de dejarlos antes en la casa apagados. Pero no, vamos antes a la iglesia y empezamos a whatsappear, a chatear con las personas como un día cualquiera, como un día común y corriente. ¿Será que estamos guardando el sábado como Dios quiere que nosotros lo guardemos? Solamente meditemos en eso, hermanos. Solamente meditemos en eso. Versículo 14 de Levíticos 26. Dice, pero si ustedes no me obedecen, ni ponen en práctica todos mis mandamientos, sino que rechazan mis leyes y mandatos, rompiendo así el pacto. Versículo 16. Entonces yo les haré esto. Haré que a ustedes les sucedan grandes desgracias, enfermedades y fiebres. Esas enfermedades destruirán sus ojos y les quitarán la vida. Así que, mis apreciados, si nosotros no obedecemos al Señor fielmente a lo que Él nos manda, entonces vendrán ¿qué? Grandes desgracias. Por eso, dentro del pueblo de Dios hoy, está lleno de enfermedad. Las personas enfermas, dolidas, pasan desgracias. ¿Por qué motivo, mis apreciados? Porque nos hemos apartado de Dios. Porque nos hemos apartado, nos hemos alejado tanto de Dios ya, que entonces nos suceden todas estas clases de cosas, apreciados. En el libro de Salmo, el capítulo 95, versículos 6 y 7, dice, vengan, postrémonos, inclinémonos, arrodillémonos ante el Señor nuestro Creador. ¿Qué dice? Vengan, postrémonos, inclinémonos, arrodillémonos ante el Señor nuestro Creador. Versículo 7. Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, el rebaño que Él cuida. Si oyen hoy su voz, escuchen. Y en el libro Testimonio para los Ministros, el capítulo 5, un llamamiento solemne, página 144, dice, hay pecadores entre los ministros que no están organizando por entrar por la puerta angosta. Dios no obra con ellos porque no puede soportar la presencia del pecado. Esto es lo que su alma odia. Aún
a los ángeles que estaban cerca de su trono, a los cuales él amaba, pero que no guardaron su pristino estado de lealtad, Dios los arrojó del cielo con su rebelde dirigente. Entonces, esto es palabra de Dios, apreciados. No es que yo me lo invente. No, yo simplemente estoy hablando un así dice Jehová. Un así dice Dios. ¿Sí? Sigue diciendo, la santidad es el fundamento del trono de Dios. Para nosotros andar en santidad ante Dios, debemos de vivir completamente una obediencia viva a todos los hermosos preceptos de la ley de Dios. El pecado es lo opuesto a la santidad. El pecado crucificó al Hijo de Dios. Si los hombres pudieran ver cuán odioso es el pecado, no lo tolerarían y no se educarían en él. Lograrían una reforma en la vida y en el carácter. Las faltas secretas serían vencidas. Si habéis de ser santos en el cielo, debéis primero ser santos en la tierra. Mis apreciados, si nosotros creemos y queremos estar en el reino de los cielos y ser santos allá, primero debemos de vivir en santidad en esta tierra. Mientras no lo hagamos en esta tierra, no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Hay una gran necesidad que nuestros hermanos venzan las faltas secretas. El desagrado de Dios como una nube pende sobre muchos de ellos. Si las iglesias están débiles, muchos de ellos, las iglesias están débiles. El egoísmo, la falta de caridad, la codicia, la envidia, las malas sospechas, la falsedad y el robo, la sensualidad y el adulterio, registrados contra algunos de los que pretenden creer la solemne y sagrada verdad para este tiempo. Si Dios lo ha establecido, lo ha dejado a través del espíritu de profecía y de la palabra, de su palabra, de la Biblia, es porque todo esto está sucediendo dentro de nuestra amada iglesia, mis apreciados. Dentro de nuestra amada iglesia, lamentablemente. Pero la palabra de Dios es clara que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Pero el mensaje se tiene que dar. El mensaje se tiene que dar, hermanos. Y queda en cada quien si queremos vivir esa santidad o si desechamos la santidad. Si tomamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica en nuestra vida, pues vamos a tener la recompensa. Y es estar por la eternidad con Dios. Pero si no lo hacemos, pues lamentablemente tendremos que morir. Y morir para siempre. En el libro de Hechos, el capítulo 5, versículo del 3 al 5 dice: Entonces Pedro dijo a Ananías: ¿Por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo. Le mentiste a Dios, no a los hombres. Siempre lo repito, hermanos, que cuando la palabra de Dios nos presenta sobre el Espíritu Santo, no es que sea una tercera persona en la deidad. No, mis apreciados. El Espíritu Santo es Cristo en su divinidad y Él, directamente Él, quiere morar en nuestra vida. Quiere morar en nuestra vida. La palabra de Dios dice que si somos obedientes, Él y el Padre vendrán y harán morada en nosotros. ¿Sí? Pero también revela que Él nos envía
los mensajes a través de sus santos llamados ángeles. Ese es el ministerio de Dios. El Padre habla a su Hijo y su Hijo sencillamente imparte a sus santos llamados ángeles, y los ángeles de inmediato a la orden de Cristo vienen al ser humano y le hablan y le muestran la verdad. Entonces, hermanos, no creamos de que el Espíritu Santo es una tercera persona y que el pueblo de Dios hoy es trinitario, porque no lo es, mis apreciados. El pueblo de Dios no es trinitario, hermanos. Cuando la Biblia presenta del Espíritu Santo, es hablando de nuestro Señor Jesucristo en su divinidad. En su divinidad. Entonces, aquí Ananías y Zafira creyeron engañar ¿a quién? Al apóstol, ¿cierto? Creyeron engañar al apóstol o al hombre, ¿cierto? Pero a nuestro Señor Jesucristo no lo podemos engañar, mis apreciados. Si tenemos un corazón puro y santo, Él lo sabe. Y si no, también lo sabe. Entonces es mejor ser fieles a Dios, viviendo una vida perfecta delante de Dios, y obtendremos la recompensa que es la vida eterna. En el libro de Juan, capítulo 9, versículo 22, dice: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. En el tiempo de Israel, el que diera testimonio de que Jesús era el Salvador, que era el Mesías, era expulsado de la iglesia, de la sinagoga. Y hoy está sucediendo lo mismo, mis apreciados. Todos aquellos que dicen que el pueblo de Dios no es trinitario y que el cielo no es una trinidad, están siendo expulsados de las iglesias. Hay pastores, predicadores, líderes de iglesia que conocen bien la verdad sobre el tema del Espíritu Santo, pero no se atreven a hablarlo por miedo de que los expulsan de la iglesia, de que les quitan los cargos en la iglesia. ¿Debemos nosotros de tener miedo sobre eso? No, mis apreciados. No debemos de temer a ello. Es mejor hablar con la verdad y no que por encubrir la verdad nos perdamos. El cielo no es trinitario, el cielo es una deidad, el Padre y el Hijo. Y cuando presenta al Espíritu Santo, presenta es que el Padre y el Hijo moran en nosotros, moran en nosotros. No es que sea una tercera persona, mis apreciados. Y entonces, por miedo de que los expulsen de las iglesias, no hablan esta verdad. Pero todo el que se levante, hermano, y predique y hable sobre esta verdad, van a ser expulsados de las iglesias. De las iglesias. En el libro de Jueces, el capítulo 7, versículo 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Aquí vamos cuando iba. El pueblo hoy teme más al ser humano que a Dios. Porque hoy las personas temen de que si predican la verdad, los van a expulsar de las iglesias, les van a quitar su salario
y entonces tienen miedo de eso y no predican la verdad presente para estos últimos tiempos. Temen más al hombre que a Dios. Pero debemos nosotros de temer es a Dios, y sabemos que el temor a Dios es la verdad, la obediencia. Es la obediencia. En el libro de Juan capítulo 10 versículo 12, Juan capítulo 10 versículo 12 dice, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Entonces, cuando se está viviendo por salario, cuando se está predicando el evangelio por salario, por un sueldo, entonces no predicamos la verdad presente para estos últimos tiempos. Porque nos da miedo que nos quiten el salario, el sueldo. Y entonces, ¿con qué vamos a vivir? ¿Cierto? Pero dice la palabra de Dios que no hay justo desamparado ni aún uno, ni alguien que mendigue pan, cuando hablamos correctamente la palabra de Dios. El que es asalariado, que está por un salario, no predica la verdad presente para estos últimos tiempos. Y por eso el Señor está levantando día tras día ministerios para que prediquen la verdad. Aquellas personas que no son salariadas son las que están predicando por la verdad presente para estos últimos tiempos, porque nosotros no debemos de tener miedo de que nos expulsen de la iglesia o que nos digan esto no es así. No tenemos miedo y por eso predicamos la verdad para estos últimos tiempos. Por eso predicamos sobre y hablamos sobre quién es el Espíritu Santo. Por eso decimos que el Espíritu Santo no es una tercera persona. Es Cristo en su divinidad. ¿Sí? Es Cristo en su divinidad. Manuscritos inéditos, tomo 1, página 110. Dios no puede introducir rebeldes en su reino. Por lo tanto, hace de la obediencia a sus requerimientos un requisito determinante. Mis apreciados, el Padre y el Hijo no pueden introducir rebeldes al reino de los cielos. Nunca. Si Satanás y los ángeles que tuvieron en la presencia de Dios, de ellos, de Dios y del Hijo, y fueron expulsados por su rebelión, por su rebeldía, nosotros como seres humanos también, si somos rebeldes, no predicamos la verdad, no vivimos la verdad para estos últimos tiempos y no la predicamos, sencillamente tampoco vamos a entrar al reino de los cielos. Entonces dice, él no puede entrar rebeldes. Por lo tanto, hace de la obediencia. Por lo tanto, nosotros, como Dios no puede entrar rebeldes a su reino, nosotros hacémonos de la obediencia a sus requerimientos o a sus mandamientos o a sus preceptos un requisito determinante, que sea por amor a Dios y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nosotros vivamos una vida perfecta, intachable, en santidad delante de Dios, por amor a lo que el cielo ha hecho por nosotros, mis apreciados. Por amor. El problema hoy del ser humano es que no estamos viviendo por amor a Dios. No estamos, vamos a la iglesia como por un requisito. O como porque nos digan que sí, somos adventistas del séptimo día.
pero no porque nos anhele verdaderamente de corazón obedecerle. Cuando nuestro corazón se anhela de obedecer, le obedecemos a Dios de todo corazón y vivimos esa vida sin mancha de pecado delante de Dios, mis apreciados. Hagámonos de la obediencia a Dios por amor, por lo que el cielo ha hecho por nosotros, por lo que el Padre hizo, permitiendo que su amado Hijo viniera a este mundo, y por lo que Cristo hizo por amor a nosotros, de venir y derramar su sangre preciosa para libertarnos del pecado y querer tenernos un día en el reino de los cielos. Que el Señor nos ayude a obedecerle una vida perfecta, que nos ayude para poder presentarnos a Dios como obreros aprobados, aprobados. Vamos a terminar con una oración. Amante Padre y amado Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Gracias porque nos bendices a través de su santa palabra, mostrándonos el camino, la verdad y la vida. Sabemos que el camino eres tú, amado Señor Jesucristo. Sabemos que la verdad eres tú, amado Señor Jesucristo. Sabemos que la vida eres tú, amado Señor Jesucristo. Por eso, en cada instante, nos ponemos en sus brazos y te pedimos que seas tú quien nos guíe día tras día. Perdona nuestras ofensas, nuestras iniquidades, nuestros pecados y ayúdanos a vivir en santidad. Porque sin santidad nadie podrá verte en el día que tú te manifiestes. Gracias, Padre maravilloso, por su amor y su misericordia. En el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesús, te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Amén.